corazón nos informa a través del electrocardiograma y nos da una idea de cómo está la función cardíaca, ¿no? Es una exploración fundamental, sencilla y de costo insignificante, ¿no? O sea, por ejemplo, pues en pacientes que tienen cuadros sincopales y que hay que descartar un problema de tipo a nivel del tejido de conducción, nos informa, ¿no? Un paciente que viene chocado, ¿no? Nos puede dar el diagnóstico de un infarto de miocardio agudo extenso, ¿no? Entonces, o arritmias, taquiarritmias. Entonces, el electrocardiograma, pues desde el punto de vista cardíaco, es un examen auxiliar que nos ayuda muchísimo, ¿ya? Por eso tenemos que tener una idea de cómo se lee un electrocardiograma. Entonces, tenemos 6 claves para aprender el electrocardiograma, ¿no? Primero, afrontar el electrocardiograma mediante una lectura sistemática. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que nosotros tenemos que tomar un electrocardiograma de una forma tal que siempre hagamos lo mismo, ¿no? Siempre hagamos lo mismo de tal manera que ya sabemos qué es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, como todas las demás exploraciones complementarias en medicina, el electrocardiograma requiere una lectura sistemática, ¿no? Para detectar la existencia de una o varias anomalías. La simple visualización de lo que resulte más evidente o llamativa nos puede hacer perder pues, otras alteraciones quizás más importantes. Por tanto, sigamos un orden, esto de acá, un orden, ¿no? ¿Cómo vamos a leer un electrocardiograma? ¿No? Vamos a ver la onda P, vamos a ver cómo está el PR, lo básico, ¿no? Cómo está la onda P, que viene a ser la despolarización auricular, el segmento PR, que viene a ser la conducción eléctrica a través del nodo auriculoventricular, el QRS, que viene a ser la despolarización ventricular, el segmento ST es el inicio de la repolarización ventricular, al igual que la onda T y la onda U, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener un orden tal de que no se nos escape nada, ¿no? Comenzar con la onda P, como le digo, todos los segmentos que más adelante también vamos a ver. Es la única forma en que evitemos pasarnos algún dato importante, ¿no? Entonces la primera clave es afrontar el electrocardiograma mediante una lectura sistemática. O sea, tienen que tener una forma de tal manera que siempre hagan la misma secuencia de lectura para que no se les pase nada y ver siempre un electrocardiograma normal, observarlo bien para poder diferenciarlo de un electrocardiograma anormal, ¿no? Entonces acá dice, 2, saber diferenciar lo normal, ¿no? De lo anormal en el trazado electrocardiográfico, ¿no? El electrocardiograma pues no es más que una imagen fotográfica de la actividad eléctrica del corazón, ¿no? Cada paciente tiene una imagen distinta, o sea, no todos los electros son iguales, ¿no? Cada paciente tiene una imagen distinta y que son normales, ¿no? Entonces, su propia imagen de normalidad tiene cada paciente. Por tanto, hay una amplia gama de trazados normales que siguen un determinado estereotipo, ¿no? O sea, una determinada forma, ¿no? Que es preciso reconocer. Solo reconociendo lo normal, en esto, solo reconociendo lo normal, vamos a poder diagnosticar lo patológico, ¿no? Entonces, es importante, entonces, saber cómo es un electrocardiograma normal, ¿no? Para poder hallar o diagnosticar lo patológico, lo anormal, ¿no? La tercera dica, como dicen en Brasil, la tercera dica, el tercer dato, ¿no? Interpretar al paciente, no solo a su electrocardiograma. O sea, como siempre les he dicho, la historia clínica nos da el 80% pues, del diagnóstico de las patologías, ¿no? Los exámenes auxiliares son como su propio nombre lo dice, son exámenes auxiliares nada más, ¿no? Entonces hay pacientes, por ejemplo, que llegan con infarto de miocardio agudo, con síntomas característicos de un infarto de miocardio, y a veces pues uno, cuando llegan en forma temprana, le toman su electrocardiograma y el paciente pues tiene un electrocardiograma normal, pero tiene un cuadro clínico evidente de una insuficiencia coronaria aguda, de un síndrome coronario agudo. Por lo tanto, nosotros tenemos que dar valor al cuadro clínico y al examen físico. El electrocardiograma es solamente una diagnóstica, porque
Ya se han visto casos que han llegado pacientes de emergencia con un cuadro característico de infarto de miocardio y les han dado de alta, ¿no? Sin ningún control, nada, ¿no? ¿Por qué? Porque su electro estaba normal. No, lo que manda es el cuadro clínico del paciente, ¿no? Entonces, esos pacientes que a veces les han dado de alta, que felizmente son muy pocos, porque tienen que estar bien preparados para hacer las emergencias, ¿no? Han regresado a las 2 3 horas con un infarto extenso, ¿no? Chocados. Entonces, a estos pacientes que tienen cuadro clínico, como decía, mayor de 30 minutos o más de dolor intenso, ¿no? Con todos los otros síntomas neurovegetativos, hay que hospitalizarlos y mientras que le hacemos los exámenes de sangre, ¿no? Radiografías, vamos a evaluarlo posteriormente con un nuevo electrocardiograma, ¿no? A la hora y media, y ustedes van a ver los cambios evidentes de que se trata de un cuadro coronario agudo. Por eso el electrocardiograma pues, es una exploración complementaria más, y como tal debe interpretarse en el contexto clínico del paciente, ¿no? O sea, el cuadro clínico. Cuando un médico residente me pregunta, por ejemplo, ¿este electrocardiograma es normal? Hay que responderle siempre, vamos a ver al paciente. O sea, el electro, como le digo, es una imagen de ayuda nada más, pero lo importante es evaluar al paciente. ¿Qué fue la causa de su ingreso? ¿Cómo está su examen físico? Eso es importante. Entonces, un electrocardiograma normal, pues no descarta que el paciente tenga una patología cardíaca, ¿no? Muchos infartos agudos de miocardio cursan sin alteraciones electrocardiográficas. Por tanto, el electrocardiograma no diagnostica, no hace el diagnóstico, sino lo que siente el paciente, ¿ya? Esa es la tercera clave, ¿no? La cuarta, ¿no? Conocer el origen de cada onda y cada una de sus derivaciones, ¿no? Entonces, ustedes ya saben que es esencial conocer la morfología y demás características de las ondas, ¿no? Espacios, segmentos que configuran cada ciclo cardíaco, ¿no? Que configuran cada ciclo cardíaco, el PQ, RCT y por qué se altera cada uno de estos elementos. La onda P pues se altera por problemas de aurícula, porque la onda P viene a ser la despolarización auricular. Ya hemos dicho que la primera mitad es la aurícula derecha y la segunda mitad la aurícula izquierda. Entonces, esta se altera por problemas a nivel de la aurícula. Puede estar crecida, ¿no? Aumento de voltaje y o duración, o loca, entre comillas, ¿no? Por la arritmia, que es la fibrilación auricular, que son ondas P, pero son ondas P anormales. Ustedes ya saben que nosotros para decir que un ritmo es inusal, ¿no? Tenemos que tener una onda P normal, ¿no? Una P de características normales que preceden pues a cada complejo QRS, ¿no? Lo que no pasa pues en la fibrilación auricular, ¿no? En la onda P loca, como le dicen acá, que es la arritmia más frecuente y la que más tendencia tiene a hacerse crónica, ¿no? Entonces, el complejo QRS se altera por problemas de los ventrículos, porque es lo que es la despolarización ventricular, ¿no es cierto? Es la despolarización ventricular, ¿no? Aumenta de voltaje en caso de hipertrofia ventricular, bloqueos, ¿no? De rama y de morfología, o sea, bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, de las de His, ¿no? Y de morfología en el infarto de miocardio, ¿no? Con una elevación del segmento ST, ¿no? O un ST negativo, ¿no? ST elevado, un ST no elevado, ¿no? Su alteración pues refleja, se ve reflejada también en un cambio en la onda T, ¿no? O sea, una onda T negativa, en derivaciones, en todas las derivaciones es positiva, menos en ABR, ¿no? Entonces la onda T siempre es positiva excepto en ABR, ¿no? Se altera siempre que está alterado el complejo QRS, por ejemplo, en hipertrofia ventricular, bloqueo de rama, en la isquemia coronaria, en los trastornos del potasio, que es importante, ¿no? Hay pacientes que vienen pues con cuadros de insuficiencia renal, o pacientes que vienen pues con cuadros de deshidratación y hacen cambios. Entonces hay que ver eso. Las alteraciones del segmento ST, ¿no? El segmento ST pues indica en general isquemia coronaria, si son localizados, o patología pericárdica, si son extensas, ¿no? O sea, localizados, ¿qué significa? Que, por ejemplo,
que está localizado en las direcciones 2, 3, ABF, que estudian la cara inferior, o que están localizados en la derivación 1 y ABL, como hemos visto en los electros en las clases que hemos hecho, ¿no? 1 ABL, cambios en el segmento ST A, cara lateral alta, o B5, B6, A, cara lateral baja. Entonces, uno tiene que conocer qué derivación estudia determinada cada cara, ¿no? El quinto dato es reconocer los grandes síndromes electrocardiográficos potenciales vitales, ¿no? Hay determinados trazados en el electrocardiograma que nos indican que el paciente, aún estando asintomático en el momento de realizar el electrocardiograma, puede tener riesgo vital, ¿no? El reconocimiento de estos síndromes requiere pensar en ellos, ¿no? Si uno sabe lo que debe buscar, ¿no? Difícilmente los encontrará, ¿no? Si es que está normal. Por ello, es necesario siempre estar alerta ante estos cambios, ¿no? Los principales y comentados en la obra con el síndrome, por ejemplo, de Brugada, el síndrome de Willis, ¿no? En el primero, el paciente tiene riesgo de presentar taquiarritmias, ¿no? Son pacientes que reciben, pues, que hacen un QT largo, secundario antiarrítmico, entonces presentan, es una taquicardia ventricular, ¿no? Una taquiarritmia ventricular grave que puede conducir a la parada cardíaca. Y el síndrome de Willis presenta, pues, cuando se presenta una lesión coronaria grave, e igualmente podría acabar con su vida, ¿no? Entonces, son cosas que uno tiene que reconocer, ¿no? Y la sexta, ¿no? La sexta, saber realizar un electrocardiograma, ¿no? Saber realizar un electrocardiograma. Entonces, yo recomiendo a los estudiantes que al iniciar el aprendizaje electro realicen algunos trazados tutorizados. O sea, si uno no hace, o sea, no hace el trazado, espera que otro lo haga, no va a aprender. Entonces, por lo tanto, si ustedes tienen la oportunidad de estar con un médico, o un residente, inclusive con una enfermera, porque hay enfermeras en la especialidad de cardiología que toman los electros, entonces pedirle, por favor, ¿puedo tomarlo yo? Entonces, de tal manera que aprendan a tomar bien un electrocardiograma, ¿no? Aprendan dónde están, dónde se ubican los electrodos de extremidades, dónde se ubican los electrodos precordiales, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces acá, si nunca han hecho un electrocardiograma a un paciente y no has visto las modificaciones del trazado con la diferente colocación de los electrodos, por eso, como les digo, uno tiene que saber ubicar los electrodos. No sabrá interpretar estas como consecuencia de una inadecuada colocación. O sea, uno se da cuenta, o sea, cuando uno ya sabe tomar el electrocardiograma, entonces se altera el trazado en determinadas derivaciones y dice, ah, me he equivocado en colocar ¿cómo se llama? Los electrodos en esta extremidad. Revisa y efectivamente estaba equivocado. Luego corrige. Entonces, por eso uno tiene que saber bien cómo es un trazado de electrocardiograma normal, ¿ya? Hay que tener una especial atención en las derivaciones B1, B2. A veces uno invierte, no va a poner B1, B2. Entonces invierte, ¿no? Hablar pues con los pacientes, decirles lo que vas a hacer para que sirva la prueba. O sea, uno tiene que entrar y decirle, señor o señora, permítame hacerle un electrocardiograma que nos va a servir para hacer esto, para diagnosticar, para ver si tiene arritmia. Entonces el paciente va a entender, ¿no? Porque hay pacientes que son un poquito especiales, sobre todo acá en el seguro son un poquito especiales. Entonces uno tiene que tratarlo con mucho respeto a todos los pacientes, ya sea del seguro, sea del Ministerio de Salud, tienen que tratar con respeto. Uno entra a la habitación, buenos días señor, buenos días señora, va a salir, hasta luego señora, guste verlo, señor, ¿no? Entonces, y el paciente que siente que es respetado les va a dar cualquier información y se va a dejar examinar, se va a dejar hacer cualquier tipo de prueba, siempre y cuando ustedes lo traten con mucho respeto. Entonces, la sexta clave, saber realizar un electrocardiograma, ¿no? Ahora, acá tenemos un electrocardiograma normal con los diferentes segmentos, ¿no? La onda P, que viene a ser la despolarización ventricular, el segmento PR o PQ, ¿no? PR a veces le dicen ¿por qué? Porque no hay onda Q, va de frente a la onda R. Y PQ
cuando hay onda Q, ¿no? Entonces uno tiene que tomar la medida, si hay onda Q, de la onda P al inicio de la onda Q. Si no hay onda Q y hay onda R, de la onda P, inicio de la onda P al inicio de la onda R, ¿no? Es el intervalo PQ o PR, como le ponen acá, ¿no? Y tiene una duración determinada, ¿no? De 0.2 a 0.20 centésimas de segundo. Entonces, todo eso tenemos que ver, ¿no? El PR también es importante, ¿no? La despolarización del ventrículo con el complejo QRS, el intervalo QRS, ¿no? El segmento ST, que es donde van a ver los cambios de tipo isquémico junto con la onda T, ¿no? El intervalo ST, el QT, donde hay pues alteraciones cuando hay trastornos hidroelectrolíticos, cuando hay trastornos eh, de conducción, ¿no? El intervalo QT que se prolonga cuando hay medicamentos que bloquean y hacen que este QT se prolongue y produzcan arritmias, ¿no? Entonces, y la onda, o sea, la onda, el ST es el inicio de la repolarización ventricular, la onda T, la repolarización ventricular y la onda U también repolarización ventricular, ¿no? Ese es el... Entonces, ¿y cómo calibramos el electrocardiograma? ¿Cómo lo calibramos? Entonces, a ver, ¿cómo calibramos un electrocardiograma? A ver, Renzo, ¿a qué velocidad va el papel del electrocardiograma? Va a 25 milímetros por segundo. 25 milímetros por segundo, ¿no es cierto? Y Pablo, ¿y a qué voltaje va? ¿Cuál es el voltaje? 10, 10 milímetros, milivoltio. 10 milímetros, ¿no? Que equivalen a 1 milivoltio, ¿no? ¿Y qué otras velocidades hay en el electrocardiógrafo, Joaquín? Aparte de la velocidad de 25 y de la amplitud que viene a ser el voltaje, ¿no? Un milivoltio equivale a 10 milímetros. ¿Qué otras velocidades? Bueno, también hay Son dos aparte velocidades, de 25 miligramos y la otra es de de, 50 milímetros por sí, segundo, también ¿no? 50. Milímetros por segundo. Esas son las dos velocidades. Y de amplitud hay hasta tres, ¿no? De 5 milímetros, medio milivoltio, ¿no? De 1 milivoltio, 10 milímetros, y de 2 milivoltios, que es de 20 milímetros. Entonces, uno varía tanto la velocidad como la amplitud de acuerdo al trazado que presenta el paciente, ¿no? A veces hay pacientes con tanta taquicardia que no podemos estudiar bien los segmentos, entonces le damos un poco más de velocidad para estudiar los segmentos, y eso también varía el tiempo, ¿no? De duración. Entonces todo eso uno tiene que saber. Entonces estamos viendo acá la onda P, despolarización de las aurículas en reposo, la onda, el intervalo PR viene a ser el retardo del nodo aurículo-ventricular para permitir el llenado de los ventrículos, ¿no? El PR, que es lo que se altera cuando hay bloqueos auriculoventriculares. El complejo QRS es la despolarización de los ventrículos por las contracciones de bombeo. El segmento ST, que viene a ser el principio de la repolarización ventricular, que debe ser plano, ¿no? O sea, isoeléctrico. Y la onda T, que viene a ser la repolarización junto con la onda U. La amplitud y duración normal, la onda P menor de 0,25 milivoltios, duración normal menor de 0,12 centésimas de segundo, ¿no? Alteraciones, está ausente en la fibrilación, o sea, esta onda P con esta característica está ausente en la arritmia de fibrilación auricular, crecimiento auricular, ¿no? El intervalo PR, ¿no? El intervalo PR que es isoeléctrico, ¿no? Es isoeléctrico y que va de 0.12 a 0.20, ¿no? Alteraciones, mayor de 0.20 en el bloqueo auriculoventricular, y acá es menor de 0.12, preexcitación, acá falta uno, ¿no? Menor de 0.12 en el síndrome de preexcitación,
por ejemplo, en el World Parkinson White, ¿no? Donde el PR es corto, menor de 0.12, menor de 0.12. Entonces, cuando tenemos un PR menor de 0.12, hablamos de síndrome de preexcitación. Y cuando tenemos un PR mayor de 0.20, hablamos de los bloqueos auriculoventriculares, ¿no? La onda Q, bueno, es el 25, menor del 25% de la onda R, ¿no? Nosotros decíamos la vez pasada que la onda R patológica es 1/3 o más de la onda R, ¿no? Y es una onda Q ancha y empastada. Esas son las características de una onda Q patológica, ¿no? Que nos indica un infarto de miocardio agudo. Entonces, una amplitud normal es menor del 25% de la onda R y una duración menor de 0.04, ¿no? ¿Qué nos indica cuando hay esta onda Q patológica? De que ha habido un infarto antiguo. El complejo QRS es variable, ¿no? Es duración normal menor de 0.11 centésimas de segundo. Nos habla de bloqueos de ramas de las de His. El segmento ST, como decía, tiene que ser isoeléctrico. Duración, ¿no? Esto no aplica, ¿no? Hay trastornos de la repolarización temprana en el caso de infarto de miocardio agudo, bloqueo de rama izquierda, pericarditis, presentan cambios en el segmento ST, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar de acuerdo al cuadro clínico y a la morfología de este segmento para determinar qué tipo de alteración está presentando, ¿no? De acuerdo a esto, ¿no? Trastorno de repolarización temprana, infarto, bloqueo de rama, pericarditis, todo eso, ¿no? El intervalo QT no tiene una amplitud normal, no tiene una amplitud fija, ¿no? Su duración sí es menor de 45 segundos. Cuando ya es mayor de 45 segundos, 45 o más, se habla de un QT largo, ¿no? En caso de hipocalcemia, fármacos como la quinidina, ¿no? U otros antiarrítmicos, ¿no? La onda T es menor que el QRS, no tiene una duración, no aplica la duración, y la amplitud aumenta pues en caso de hipercalemia, ¿no? Pacientes con insuficiencia renal van a ver ondas P, pues ondas T picudas, ¿no? Que nos indican de que hay probablemente un trastorno a nivel del potasio. Entonces, en todas estas medidas, ustedes tienen que saber lo normal para poder detectar lo anormal, ¿no? Las derivaciones. Tenemos las derivaciones de los miembros, ¿no? Y las precordiales, ¿no? Lo de los miembros nos estudia el corazón en el plano frontal, ¿no? Y las precordiales en el plano horizontal, ¿no? Las derivaciones D1, D2, D3 son las bipolares, y las ABR, las unipolares, ABR, ABL, ABF unipolares, ¿no? Las precordiales, ya saben, B1, que está en el cuarto espacio intercostal, línea parasternal derecha, B2, cuarto espacio intercostal, línea parasternal izquierda, B3 está entre B2 y B4, B4 línea media clavicular, quinto espacio intercostal, B5 línea axilar anterior y B6 línea axilar media, ¿no? Entonces, esta es la ubicación de los precordiales, ¿no? En la electrocardiografía, la lectura básica, ¿qué es lo que tenemos que nosotros leer en forma constante? O sea, cada vez que nosotros tengamos un electrocardiograma, tenemos que seguir, como decía anteriormente, ¿no? Tener una secuencia de lectura para que no se les pase nada. Primeramente, ver qué es un ritmo sinusal, ¿no? Si es un ritmo sinusal o no. Segundo, la frecuencia cardíaca. Tercero, cómo está la onda P, cómo está el QRS, cómo está el segmento ST, cómo está la onda T, cómo está el eje del QRS y las alteraciones que presentan todo esto, ¿no? Entonces, uno, como les tiene que tener una secuencia de lectura y siempre realizarla para que no se les pase nada, ¿no? Eso es lo ideal en una lectura de electrocardiografía básica, ¿no? Entonces el esquema de interpretación ya del electrocardiograma pues depende de todo lo que nosotros encontremos, ¿no? Por ejemplo, acá en los cambios en la onda P, ¿no? Las P son regulares, ver si las ondas P son regulares. Hay una onda P por cada QRS, o sea, porque todo
complejo QRS debe ir precedido de onda P. Hay una onda P antes o después del QRS, porque podemos encontrar después del QRS, ¿no? Del QRST, ondas P que no van, que no preceden a ningún QRS para hablar de bloqueos. Y si son todas iguales, ¿no? Hay focos auriculares que nos pueden dar ondas P anormales, ¿no? Y así cada segmento tiene una alteración, ¿no? Cada segmento tiene una alteración que hay que determinar con la observación, ¿no? Los segmentos, por ejemplo, el segmento ST es un segmento ST normal, un ST negativo, ¿no? Un ST no elevado, ¿no? Con un segmento debajo de la línea isoeléctrica y el ST elevado por encima de la línea isoeléctrica. Y así, ¿no? Hay variables distintas. Entonces, esta es la frecuencia cardíaca. ¿Cómo hallan ustedes la frecuencia cardíaca? A ver, ¿cómo la hallas, Pedro? ¿Cómo hallas la frecuencia cardíaca? Puedo dividir 1500 entre, o sea, el método más exacto para medir la frecuencia es contar el número de cajones o cuadrados pequeños que hay entre un complejo QRS y otro, o sea, entre el intervalo de RR. Entonces, dividir Ajá, ese valor a 1500, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si ajá. encuentro 10 cuadraditos entre QRS, ¿no? Entre QRS y QRS, divido 1500 y es 150 será la frecuencia. Así es, así es. Esa es la forma y hay otra forma como esta, por ejemplo, ¿no? De hallar los QRS y cada 5 milímetros cada cuadrado grande, ¿no? Es decir, 300, después el que sigue 150, el que sigue 100, ¿no? El que sigue 75, 60, 50. Entonces, es una forma, pero que es cuando esto cae exactamente, ¿no? En una línea, ¿no? Entonces, no es muy exacto como dividir 1500 entre el número de milímetros que hay entre el PR, ¿no? De RR, ¿no? De RR. Y la otra forma, ¿y por qué divides 1500 entre el número de cuadraditos que hay de RR, Joaquín? ¿Por qué se divide 1500? Ah, ya, porque la velocidad del EKG es de 25, ¿no? Y bueno, creo que coincide con el minuto, ¿no? En el minuto se supone que algo así había explicado, que coincide con el minuto y por la velocidad se relaciona y es por eso que se terminaba dividiendo, ¿no? 1500 entre Claro, o el sea, número de a la velocidad de 1500 cuadraditos por minuto, no, perdón, a la velocidad de 25 milímetros por segundo, el papel recorre 1500 milímetros, ¿no? Por eso se divide 1500 entre lo que hay entre de R a R, ¿no? Por la velocidad. Ese es y la otra, que es de 300 milímetros, de 300 entre la cantidad de cuadrados grandes, ¿no? También, ¿no? ¿Por qué? Porque a la velocidad de 25 milímetros por segundo, el papel recorre 300 cuadrados grandes, ¿no? Entonces, ¿y cuánto vale cada milímetro, cada cuadrado chiquito? En tiempo. A ver, Pablo, ¿cuánto vale en tiempo? 0.04, chiquito, chiquito. 0.04, ¿no es cierto? Y el grande, 0.5. 0.5, ¿no? ¿Qué dice Renzo? El grande, 0.2. ¿Estás seguro? A ver, Pedro, ¿qué dice? Sí, porque tiene 0.04 por 5 sería 0.2. 0.20, ¿no es cierto? Es centésima de segundo. Está bien. Muy bien, entonces, esa es la forma como ustedes van son las tres formas, ¿no? De poder hallar
la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma, ya saben que la más exacta es de 1500 entre los cuadraditos que hay entre R y R, ¿no? Los milímetros. Entonces acá tenemos el eje cardíaco, ¿no? Normalmente, como les decía, uno lo describen entre menos 30 a más 120, ¿no? Algunos lo describen hasta más 110, vamos a poner el 120, ¿no? Ese es el eje cardíaco normal, ¿no? Por ejemplo acá, el eje cardíaco normal. Entonces, cuando este eje de menos 30 pasa por menos 31, ya se habla de mi bloqueo anterior izquierdo o signos de hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Y cuando pasa de 120, se habla pues de mi bloqueo posterior izquierdo o bloqueo de rama derecha, ¿no? Entonces, para eso nos sirve también el eje, ¿no? Entonces el eje normal está entre menos 30 y más 110 o más 120, ¿no? Por ejemplo, este trazado está en más 60 grados, ¿no? Ustedes ven que todo lo que está hacia arriba es negativo, ¿no? Y todo lo que está abajo es positivo. Entonces, a más 60 grados. Esa es la manera como nosotros vamos a interpretar, ¿no? Viendo dos derivaciones que nos van a llevar al trazado en este papel milimetrado, ¿no? Por eso se hace en un papel milimetrado. Entonces, por ejemplo, a ver cómo hallamos el eje en las derivaciones de un trazado electrocardiográfico. A ver, Renzo, ¿cómo hallamos el eje? A ver, ¿qué tomamos? Tomamos D1, la derivación 1 y ABF. Tenemos que tomar la derivación más isoeléctrica, ¿no? De las derivaciones de extremidades, tenemos que tomar las derivaciones más isoeléctricas. ¿Eso qué cosa quiere decir? Las derivaciones más isoeléctricas quiere decir que tiene tanto de carga positiva como de carga negativa. De tal manera que se acerque al, a la línea isoeléctrica, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que el más isoeléctrico es en D1, en la derivación en D1. ¿Cuál sería la perpendicular de D1? ¿Cuál es la perpendicular de D1? Ahí está en la imagen. De D1 OF. a BF, ¿no es cierto? Entonces, esas son las derivaciones que nosotros vamos a tomar para poder hallar el eje, ¿no? Entonces, contamos cómo está cuánto tiene positivo en el QRS, cuánto tiene de onda R y cuánto tiene de onda S, ¿no? Cuánto es positivo y cuánto es negativo, y sacamos la cantidad. Igual vamos a B1, ¿no? Y luego vamos a BF, ¿no? Igualito. Vemos cuánto es positivo y cuánto es negativo, y lo que salga lo graficamos en un papel milimetrado para poder hallar el eje cardíaco, ¿no? Esta es la forma, ¿no? Cómo nosotros llevamos todas las derivaciones a un sistema de coordenadas, ¿no? Se supone que el punto medio de este triángulo de Beethoven es el corazón. Entonces, a través de él tienen que pasar todas las derivaciones, a través de todo ese punto medio, ¿no? Entonces, vemos acá la derivación 1, cuya perpendicular es ABF, hacemos la operación que le hemos dicho, graficamos y donde se unen. Por ejemplo, si nos sale, vamos a suponer que acá es más 5, porque esta es la parte positiva, ya a veces sale negativo el ABF, entonces uno tiene que graficar hacia arriba, que es la parte negativa de ABF, ¿no? Vamos a suponer que ha sido positivo más 3, entonces cuenta 1, ¿no? 1, 2, 3, y traza una línea a ese nivel, una línea horizontal. Y la otra, ¿no? En D1, que es la derivación perpendicular a F, vamos a poner que sea 10, el doble. Entonces, traza una línea perpendicular a D1, y donde se encuentran las dos líneas viene a ser el eje.
viene a ser el eje, ¿no? Eso es lo más fácil y práctico para que ustedes puedan hallar el eje aproximado del corazón. Esto es un electrocardiograma normal, ¿no? Donde se ven las derivaciones, como le decía, uno tiene que ver cuál es la masa isoeléctrica, por ejemplo, acá de las derivaciones extremidades, la masa isoeléctrica, o sea, que tiene tanto positivo como negativo, es de 1, ¿no es cierto? ¿No? Porque ABL predomina la onda positiva, en ABL predomina la onda negativa, en ABF la onda positiva. Entonces el más isoeléctrico es 1 y la perpendicular a D1 es ABF. Entonces tomamos acá, por ejemplo, acá puede ser positivo más 2, ¿no? O sea, acá tiene 1, 2, 3, menos 1 de onda S, entonces sería más 2. Más 2, y acá en ABF predomina donde tiene 5, 7, o sea, uno grafica más 2 en 1 y en ABF más 7, ¿no? Saldría un eje más o menos en 80 grados más o menos, ¿no? Entonces, es la forma como uno tiene puede hallar el eje, ¿ya? Bueno, estas son las frecuencias, ¿no? Que uno estudia de acuerdo a la edad, ¿no? A la edad, el neonato está entre un promedio de 123 latidos por minuto, hasta los 2 meses 149 latidos por minuto, a los 5 meses de nacido 141, a los 11 meses 134, a los 2 años ya tienen 119, ya comienza a bajar, ¿no? A los 4 años 108, hasta los 7 años 100, ¿no? A los 11 91, y a los 15 años ya está en una frecuencia cardíaca prácticamente normal, ¿no? Son latidos por minuto. Este es otro electrocardiograma normal. Ustedes ven siempre ver si el ritmo es sinusal, cómo está el PR, cómo está el QRS, cómo está el ST, cómo está la onda T, si hay onda U o no, y hacer la medición de los diferentes segmentos. Las arritmias que encontramos con mayor frecuencia, ¿no? Las extrasístoles ventriculares, ¿no? Son complejos QRS prematuros en relación con el estímulo esperado al ritmo cardíaco basal, ¿no? Las alteraciones, complejo QRH con morfología normal, alteraciones en el segmento ST y en la onda T, extrasístoles ventriculares que no están precedidos de una onda P, ¿no? Pausa compensadora. Esto es lo que más le molesta a los pacientes que tienen esta arritmia, ¿no? Las pausas compensadoras, porque es como si fuera un paro transitorio. Pausa compensadora completa, tras la extrasístole ventricular se produce pues un retardo hasta la aparición del ritmo basal. Y eso a veces molesta al paciente, ¿no? Este es la extrasístole ventricular, es una imagen aislada en un electrocardiograma con ritmo sinusal, ¿no? Pero esta onda, este QRS que va a la inversa del basal y que es ancho, ¿no? Es una extrasístole ventricular, no va precedida de onda P. Ustedes ven que no tiene onda P acá, ¿no? Entonces, esta es la pausa compensadora. Viene la arritmia, la extrasístole ventricular, y hay una pausa compensadora para recién comenzar el otro complejo normal, ¿no? Y esto es lo que le molesta a los pacientes, la pausa compensadora. La extrasístole ventricular, según su morfología, pueden ser unifocal o multifocal, ¿no? Según la frecuencia, si son frecuentes, 10 o más extrasístoles ventriculares por hora. Dice, este es extrasístoles ventriculares frecuentes, 10 o más por hora. O 6, ¿no? Extrasístoles ventriculares o más por minuto, ¿no? Esto lo puede hallar en los trazados, pues en los electrocardiogramas que hay de 24 horas, el Holter, ¿no? Es un monitoreo electrocardiográfico de 24 horas. Pues, y las, según ocasionales, son menos de 10 extrasístoles por hora o menos de 5 por minuto, ¿no? Entonces, estas son cifras que nosotros tenemos que saber para determinar si son frecuentes u ocasionales, si es unifocal o multifocal, ¿no? Según la periodicidad, son extrasístoles ventriculares aisladas. Hay bigeminismo, cada QRS basal es seguido de un extrasístole ventricular. Trigeminismo, cada 2 QRS basales aparece un extrasístole ventricular.
tetrageminismo, cuadrigeminismo, cada 3 QRS basales aparece una extrasístole ventricular. Pareja o doblete, 2 extrasístoles consecutivas, ¿no? Taquicardia ventricular no sostenida, 3 o más extrasístoles ventriculares consecutivas, ¿no? Esta es una extrasístole aislada, en pareja porque hay 2 extrasístoles acá, ventriculares. Taquicardia cuando hay 3 o más, ¿no? Bigeminismo, un latido normal, un extrasístole, un latido normal, un extrasístole, ¿no? Trigeminismo, 2 latidos normales, un extrasístole, 2 latidos normales, un extrasístole, ¿no? Esos son los tipos de extrasístoles ventriculares que hay. El bigeminismo ventricular, ya estamos viendo acá uno normal, una extrasístole, uno normal, una extrasístole. Esta es la taquicardia ventricular. Hemos dicho que cuando tienen más de 3 ya se habla de taquicardia ventricular, ¿no? No sostenida, o sea, se autorregula. Si hablamos de taquicardia ventricular cuando aparecen 3 o más latidos ventriculares sucesivos. Si su duración es menor de 30 segundos, se denomina taquicardia ventricular no sostenida, ¿no? Si es mayor de 30 segundos o precisa cardioversión eléctrica, se denomina ya taquicardia ventricular sostenida, que requieren cardioversión, ¿no? Porque esto los puede llevar al paro. Esta es una taquicardia ventricular monomórfica no sostenida, ¿no? 17 latidos, imagínense, ¿no? Que revierten solamente con la cardioversión, una descarga eléctrica. Se recuerda que toda taquicardia de QRS ancho es una taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Hasta que se demuestre lo contrario. Este es el torsades de Point, ¿no? En caso, pues, es un tipo de taquicardia ventricular polimórfica. Ustedes ven la morfología de los QRS es diferente, que se asocia a los pacientes con intervalo QT largo, como esto está relacionado, pues, a pacientes, pues, que toman antiarrítmicos, ¿no? Amiodarona, quinidina. Entonces prolonga el QT y da lugar a este tipo de torsades de Point, que tiene que ser revertido eléctricamente también, una cardioversión, ¿no? La fibrilación ventricular, miren ustedes la diferencia, ¿no? De la taquicardia con la fibrilación ventricular, la fibrilación ventricular es considerada como un paro cardíaco, ¿no? Ustedes van a ver estos trazados de fibrilación ventricular, que es un ritmo ventricular rápido, mayor de 250 latidos por minuto, irregular, de morfología caótica y que conlleva a la pérdida absoluta de la contracción cardíaca, considerada como un paro cardíaco. Por lo que sin tratamiento es mortal, ¿no? También realiza con una cardioversión, ¿no? Los extracístoles auriculares, ¿no? Por ejemplo, estos son los extracístoles auriculares, latido normal, latido normal, latido normal, y acá se adelanta un extracístole. Y ustedes ven que va precedido de una onda P y la morfología del QRS es similar al basal. Esos son los extracístoles supraventriculares, o sea, auriculares. Acá tenemos las extrasístoles auriculares también, ¿no? O sea, que van precedidas y hacen una taquicardia paroxística supraventricular, ¿no? Tipo fibrilación paroxística. Extrasístoles polimórficas, ¿no? Polimórficas son focos diferentes, ¿no? Son focos diferentes que dan diferente morfología también al complejo QRS, ¿no? Este es de un foco y este de otro foco, ¿no? Son de diferentes formas. Y este es un trazado con fibrilación auricular, miren ustedes la onda P anormal, ¿no? Es una onda P anormal, pequeñita, en diente de serrucho fino, ¿no? Y los complejos QRS son de diferente distancia, ¿no? Porque es el nodo auriculoventricular el que controla, porque en la fibrilación auricular, pues la aurícula va a más de 300 latidos por minuto, entonces no puede pasar todo eso al ventrículo. Entonces el nodo auriculoventricular es que bloquea un cierto número de pases de esas despolarizaciones para evitar fibrilación ventricular, ¿no? Porque si pasaran todo lo de la fibrilación auricular, pasaría una fibrilación auricular ventricular, que es un paro cardíaco. Entonces, esa es la fibrilación, es un trazado de fibrilación auricular. Estas arritmias también son extrasístoles, ¿no? Extrasístoles auriculares. Estos son extrasístoles ventriculares, ¿no? Extrasístoles ventriculares.
Este es el flúter, descendiente de serrucho grande, ¿no? Este es el flúter auricular, ¿no? Flúter auricular, con dientes de serrucho grande. Acá otro flúter auricular, miren, ¿no? Parece una hoja de serrucho con diente grande, ¿no? Este es un fibrilo flúter, ¿no? Porque miren ustedes acá estas ondas grandes acá y acá, pum, bajan ondas chiquitas de fibrilación, ¿no? Este es un fibrilo flúter auricular. Estos son ya con trastorno de conducción, ¿no? Viene acá un complejo QRS, una onda P que no conduce un complejo QRS, viene la otra onda P, ¿no? Que no conduce tampoco un QRS, y viene la otra ya latido normal precedido en la onda P. Este es un bloqueo AV completo, ¿no? Un bloqueo aurículo-ventricular. Miren ustedes la frecuencia, si ustedes sacan la frecuencia entre esta R y esta R, nos va a dar una bradicardia severa, ¿no? Y estos son los pacientes que llegan con síncope a la emergencia. Este es otro, ¿no? Otro trazado donde hay una onda P que se va metiendo inclusive dentro de la onda T, ¿no? Es otro bloqueo auriculoventricular, ¿no? Este es un electrocardiograma donde hay acá en este trazado largo no hay ni una rima, se puede considerar como normal, ¿no? El bloqueo auriculoventricular, ¿no? Ya saben que ustedes hay de primer grado, segundo grado, tercer grado, ¿no? El primer, que son indicaciones de marcapaso, el de segundo grado tipo MOVIS 2, ¿no? El primer grado es el PR prolongado igual, el segundo grado es un PR, ¿no? También prolongado, ¿no? Pero que no presenta dos ondas, ¿no? Acá tenemos este es un tipo, un bloqueo AB tipo MOVIS 2, ¿no? Este de acá, este viene un complejo, ¿no? Una onda P, complejo QRS, una onda P no conduce un QRS y viene la otra onda P que sí conduce. Este es un bloqueo AB de segundo grado tipo MOVIS 2 que requiere de marcapaso. Hasta acá puede ser tratamiento médico nada más, de observación, ¿no? Tipo 1, ¿no? Y ahí ya vienen, estos son ya, este es ya un bloqueo AB completo, ¿no? De tercer grado. Ya ustedes ven una, dos, tres ondas, ¿no? Que no conducen, una, dos que no conducen QRS. Y este es un bloqueo AB completo. Indicación también de marcapaso, ¿no? Estos son los cambios del segmento ST, ¿no? Un ST elevado en 2, 3, ABF, ¿no? 2, 3 y ABF, que nos indica que es la cara inferior. Ya hemos dicho que 1 y ABL, a cara lateral alta, y acá no sale B5, B6, ¿no? Que indican la cara lateral baja, ¿no? Este es otro electro donde hay un segmento ST elevado en B1, B2, B3, que nos indica que es un infarto anterior, ¿no? Un infarto anterior, anteroseptal. Ya ustedes ven acá el septum va perdiendo onda R y se va haciendo una onda Q, ¿no? Este es un anterior extenso porque llega hasta B5, ¿no? B1, B2, B3, B4, B3, B4 y B5, ¿no? Es un anterior extenso. Otro trazado con un electrocardiograma de infarto en miocardio agudo, ¿no? En cara lateral, ¿no? Este es otro trazado también en cara lateral, ¿no? Con elevación del ST este es un infarto de derecho, ¿no? De ventrículo derecho, porque B5R quiere decir que esta es la precordial, pero en el lado derecho, la precordial 5 en la ubicación del lado derecho, ¿no? Ustedes saben que la B5 va en la línea axilar anterior, ¿no? A la altura de B4, pero en el lado derecho, ¿no? Y ustedes van a ver la elevación del segmento ST que nos indica que hay un infarto de ventrículo derecho. Las derivaciones normales, ¿no? Estas son las derivaciones de B2 en el lado derecho, B1 en el lado derecho también, B3R, B4R, B5R, ¿no? Que nos indica que es una derivación que se está poniendo al lado derecho,
en la misma altura, ¿no? Entonces un cuadro acá, 2, 3 ABF, ¿no? Cara inferior, que se va hasta la cara posterior del ventrículo derecho. Muy bien, nada más. ¿Alguna pregunta sobre el electrocardiograma para terminar y dejarles ya las historias clínicas? Doctor, una consulta. ¿Cómo puedo hallar el ritmo irregular en una frecuencia cardíaca? No, perdón, la frecuencia Viendo pues, cardíaca no primero. cómo está el RR. Los RR en una frecuencia cardíaca sinusal, tienes que medir el RR. Todos los RR son En 6 iguales. segundos. Claro. Cada 6 segundos. Puede ser depende cuántos milímetros miden, ¿no? ¿Cuántos milímetros miden? ¿Cuántos cuadraditos hay? Vamos a suponer que caiga acá, serían 5, 10, 15, 20, ¿no? PR 20, y todos tienen que tener 20, 20, todos RR tienen que tener 20, 20, 20. Ese es un ritmo sinusal, ¿no? En casos de, por ejemplo, de bloqueos auriculoventriculares, ese RR es diferente. O en caso de fibrilación auricular, el RR también es diferente, ¿no? Ustedes ven acá, este es un ritmo sinusal donde todos los complejos que lo mides son iguales, ¿no? Los RR son iguales, ¿no? Por eso nosotros cuando vemos la frecuencia cardíaca queremos hallarla, medimos el RR, que es igual en todo el trazado, y hallamos la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, Claro, cuando el que se RR es fuese diferente es porque irregular. hay probablemente un trastorno de conducción, probablemente hay una arritmia de tipo fibrilación auricular, flúter auricular. El flúter pues, el flúter 1.1 son ondas P anormales, ¿no? Donde la frecuencia es de 300 latidos por minuto, ¿no? 2.1 es a 150, 3.1 100, 4.1. Y hay flúteres, pues, inclusive tú puedes escuchar ritmo regular en el flúter porque puede ser, por ejemplo, un flúter 3.1 constante, 3.1 constante y vas a encontrar una frecuencia regular. Pero cuando ya el flúter varía de bloqueo 3.1 a 2.1, 1.1, ya es un flúter irregular, pero con la morfología pues, de esa onda P característica de flúter, ¿no? El serrucho grande. Y como le digo, ustedes tienen que ver, lo que nos da el ritmo sinusal es esto, la onda P. Entonces ustedes tienen que ver si es una onda P normal. Si es una onda P y es ritmo sinusal, los QRS tienen que ser iguales, ¿no? Si ustedes ven, medir el PR, ¿no? Hay PRs que se van prolongando poco a poco, y ya cambia también la frecuencia cardíaca, la distancia entre R y R. Entonces, por eso es muy importante que ustedes sepan las medidas, o sea, cómo, lo primero que tienen que ver ustedes en el electrocardiograma, si el ritmo es sinusal, ¿no? Es lo primero que tienen que ver, ritmo sinusal, ¿no? Frecuencia cardíaca, tanto, ¿no? De ahí comienza ya con las mediciones, ¿no? Cómo está el PR, cómo está el QRS, cómo está el QT, ¿no? Entonces, son las mediciones que ustedes tienen que saber para que no se les pase nada. Cuanto más ustedes desarrollen un electrocardiograma normal, más van a detectar lo anormal, ¿no? Por ejemplo, en caso de infartos también igual, ustedes siempre, la línea es isoeléctrica. El cemento ST, el cemento ST es isoeléctrico, ¿no? Lo normal es isoeléctrico, pero si tú ya ves variación, ¿no? Con elevación acá, como el cemento ST, ya nos habla de un síndrome coronario agudo ST elevado. O si vemos un ST negativo, o sea, hacia abajo, ¿no? Invertido, vamos a decir, ¿no? Para que tengan la idea, es un ST no elevado, pero hay cambios en el ST, lo que quiere decir que hay trastornos en la repolarización secundario probablemente a un cuadro coronario agudo. Entonces, por eso le digo, ustedes tienen que leer primero saber hacer un electrocardiograma para ver la posición de las derivaciones. A ver, Renzo, ¿cuántas derivaciones bipolares tenemos? Las bipolares son 6. No, perdón, 3. Las estándar, pues. De 1, de 2, de 3. Las unipolares, Pablo.
3. ABR, ABL y AF. ABF. Y en las precordiales, ¿cuál es la ubicación de los electrodos, Joaquín? En los precordiales se ubica, bueno, anterior, en la parte de derecha a izquierda, ¿no? Va yendo desde los espacios intercostales, ¿no? No sé ¿Qué cómo espacio se... intercostal? Hemos dicho, será pues desde el cuarto espacio intercostal, yendo de derecha a izquierda. otro espacio intercostal, ¿no es cierto? Muy bien. Bueno, entonces ya saben lo que ustedes tienen que hacer. Primero, acostumbrarse a leer los electrocardiogramas normales. De tal manera que van a detectar los electrocardiogramas anormales. Muy bien, vamos a pasar a las historias clínicas. Este es el primer caso, vayan copiándolo. Ya, vayan copiándolo, este es el primer caso. O como dicen ustedes, tómenle un pantallazo, más rápido. ¿Ya? Acá hay datos que faltan, ¿no? Hay datos que faltan que ustedes tienen que completar. Tienen que desarrollar la historia clínica completa, porque el grupo anterior, o sea, me ha puesto solamente lo que yo les he puesto acá. Este solamente es un resumen. Ustedes tienen que, entre comillas, inventar, por decir, ¿no? Dónde vive, antecedentes familiares. O sea, tienen que inventar. Este es solamente la historia clínica, como si ustedes hubieran entrevistado al paciente, ¿ya? No dejen los espacios vacíos de la historia clínica que tienen como base, ¿ya? Tiene que ser completo, completo. Yo les voy a dejar solamente esta historia clínica para que la desarrollen bien y la puedan presentar, ¿ya? Eh, ¿cómo se llama? Tienen que mandarme su hojita esa de la rúbrica para poder calificarlos también, ¿ya? Ah, sí, doctor, la rúbrica se la envié por WhatsApp. La semana Déjame pasada. ver, voy a ver, no había visto así. Ajá, está bien, Renzo, sí las tengo, ya de los 4. Ya, pues tienen que mandarme su historia clínica para poder calificarlos, ¿no? Para poder calificarlos, ¿ya? Doctor, una pregunta. En la historia clínica tiene que ser el examen físico de todos los sistemas, ¿no? Todos los aparatos y Así es. sistemas. Digo, Ah, esto es lo que ustedes tienen y lo otro ustedes tienen que inventarlo, por decirle, ¿no? Porque desgraciadamente pues, no tenemos ni paciente presencial, ¿no? Entonces, pero no lo dejen en blanco, no lo dejen en blanco. El grupo anterior dejaba en blanco un montón de espacios y solamente han dedicado esto. Entonces, tienen que inventar, por eso yo les voy a dejar solamente esta historia clínica y según eso ya los voy a calificar, ¿ya? Ya, doctor. ¿Podría bajar un poquito más para tomarle otra foto? Claro, ahí. Doctor, un poquitito más arriba porque hay una parte que se corta. Ahí. A ver, Ahí. tengo hasta la parte que dice aparato respiratorio, murmullo vesicular, pasa bien. Ahí, acá entonces. Ah, ya Ahí eso, pues, ahí está. ya sé. Ahí, pues, ya.
Tú me avisas para bajarlo. Ya lo tengo, doctor. Ya te decía. Ese es su segundo caso. Entonces, ¿cómo van a desarrollar su tema, ¿no? ¿Cómo realizar el trabajo práctico? Dice, si usted fuera el médico del paciente, ¿qué análisis y exámenes deberían realizar para confirmar sus síndromes y llegar a un diagnóstico definitivo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el tiempo de enfermedad? ¿Cuál es la forma de inicio? ¿Qué síndromes tienen la ectoscopía? ¿No? O sea, hay que inventar también, ¿no? O sea, la parte de historia. Desgraciadamente, como digo, pues no hay nada presencial. Signos y síntomas, ¿no? Tiene que sustentar basándose en su fisiología, en su fisiopatología de los eventos que usted cree que está sucediendo, ¿no? ¿Qué órganos y sistemas estarán comprometiendo y qué puede llevar a una evolución fatal del paciente? Si rápidamente no establecemos un diagnóstico y tratamiento, ¿no es cierto? Por lo tanto, frente a qué síndromes estamos y con la ayuda de los exámenes complementarios llegamos pues al diagnóstico definitivo, ¿ya? Mande su pantallazo y ya les mandas a tus compañeros, pues si es que no han podido, ¿ya? Ya, doctor. Ya lo tengo Muy ya. bien. Entonces, estamos el día martes, ¿no? Puede ser para el día viernes para poder calificarlos el sábado, ¿ya? Hasta el viernes los espero yo, ¿ya? Ya, doctor. ¿Hasta qué hora más o menos? ¿Una hora pactada? Hasta el viernes en la noche, ¿no? No hay problema, ¿ya? Ya, doctor. Ya. Muchas Listo. gracias. Entonces así quedamos, Ya, ¿ya? doctor, bien. Cuídense, pues, lean, estudien bastante, ¿ya? Ya, doctor. Gracias. Cuídense, ya saben que cuando pase todo esto, cualquier interés ustedes de venir acá al hospital a ver pacientes cardiológicos, con todo gusto los, los voy a apoyar, ¿ya? Una vez que pase toda esta pandemia, bendita pandemia, ¿ya? Porque es necesario de todas maneras que ustedes tengan contacto con el paciente y puedan, porque una cosa es la teoría, ¿no? Y otra cosa es la verdadera práctica, pues, ¿no? ¿Ya? Entonces, ya saben, cualquier cosa ustedes me buscan, ¿ya? Estudien, por Ya, favor, doctor. estudien bastante, ¿ya? Lean bastante. Entonces, Ya, doctor. ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Cuídense. Suerte. Gracias, doctor. Igualmente, cuídese. Gracias, doctor. Mm.